Casi cualquier persona puede ser puesta en su sitio con un par de frases. Hay muchos vídeos sobre este tema, pero son casi todos superficiales, porque es necesario, primero, entender las reglas de este juego, y segundo, hay 5 formas básicas, no solo frases, sino 5 formas básicas en las que se usan estas frases. Voy a hablar de ellas ahora. Un joven llegó al lugar donde Buda enseñaba a sus discípulos. Se sentó y empezó a mirar, pero le disgustó mucho lo que Buda estaba diciendo. Le parecía que era una especie de advenedizo, que estaba sentado por encima de los demás, que les estaba enseñando. Al final de la lección se acercó al Buda, le escupió y le dijo: «No me gusta nada lo que dices, ni tu persona como ser humano», y le echó un montón de barro encima. Buda le miró así y le dijo: «¿Tienes algo más que decirme?». El hombre se quedó estupefacto, no entendía, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar, se marchó. Y por la noche, cuando estaba sentado en su casa, se dio cuenta de que Buda no es una persona normal, sino una persona santa, que puede recibir un escupitajo y reaccionar así. Y al día siguiente, después de escuchar la lección, se acercó a Buda y le puso una guirnalda de flores alrededor del cuello y le dijo: «Querido Buda, por favor, perdóname. Tú eres la persona más santa, eres una persona única, muchas gracias». Buda le miró y le dijo: «¿Tienes algo más que decirme?». Y este joven no lo entendió en absoluto lo que estaba pasando. Dijo: «No lo entiendo. Ayer te escupí, te hablé y no reaccionaste. Hoy te digo palabras bonitas y agradables, te pido disculpas y vuelves a no reaccionar. ¿Por qué?». Buda le respondió con palabras sencillas: «Porque no soy tu esclavo». La primera regla que hay que entender es que en cuanto reaccionamos negativamente a una reacción que otra persona nos da, es decir, a una persona nos hace algo y nosotros reaccionamos negativamente, entonces nos convertimos en esclavos de esa persona. Japón, un joven samurái reta a otro samurái a una pelea. El segundo samurái aparece, va hacia él y antes de que empiece la pelea se pone de rodillas, pone su espada en el suelo y le dice: «Lo siento, he perdido». El primer samurái le pregunta: «¿Por qué has perdido?». «Porque experimenté ira, experimenté una emoción». La segunda regla que hay que recordar es: pase lo que pase, mantén siempre la calma. Imaginemos una escuela Shaolin. Un joven irrumpe en esta escuela y grita: «¿Quién manda aquí?». El maestro principal sale y el joven dice: «Te reto a una pelea». El profesor responde: «No quiero pelear contigo. Eres un hombre. Usted es tal, fulano de tal». Empieza a tirar barro al maestro. El profesor se quedó escuchando. Los alumnos querían defenderle, pero él no lo dejó. Escuchó al joven, habló y se fue. Los alumnos preguntan: «Maestro, podías haberle pegado. ¿Por qué no lo hice?». Dijo: «Cuando alguien quiere darte algo, hasta que no lo aceptas, no es tuyo. Sigue siendo propiedad de esa persona. Me echó barro encima, pero hasta que no se me pegue, ese barro sigue siendo de su propiedad». Y mi mentor me dijo una vez: «Vladimir, nunca te preocupes si alguien te echa barro encima y tú sigues limpio, es decir, tú no has hecho eso. Esa sociedad no se pegará a ti, sino que permanecerá en las manos de esa persona». Y ahora 5 maneras. La primera forma es muy poderosa. Nos encanta ser amados por otras personas. Podemos aguantar bien cuando no nos quieren, cuando no nos respetan, pero cuando existo yo, cuando se nos ignora, cuando no se nos tiene en cuenta, cuando no se nos da importancia, eso duele más. Así que podemos utilizar la forma que utiliza Buda, la que utilizó en la primera historia que conté. Cuando una persona nos dice algo negativo, nos critica, nos da un consejo y no queremos oírlo, podemos decir simplemente: «¿Tienes algo más que decirme?». Y cuando una persona responde sí o no, no tenemos que dar la reacción contraria, no tenemos que decir bueno, no hay que decir entiendo, no hay que dar ninguna reacción. Una persona puede decir: «¿No quieres contestarme?». «No». ¿Por qué? Puede que vuelva a decir algo. De nuevo dices: «¿Tienes algo más que decir?». Él dice: «No, no tengo». Y ya está, no necesitas más reacción. Así que simplemente neutralizas, devalúas a cero lo que el hombre dijo. Duele y es una forma que probablemente no todo el mundo puede usar, pero es muy poderosa.
La segunda forma es el sentido del humor, o la broma. Es una forma muy guay, porque le quita toda la tensión y convierte todo lo que dices en una broma. Y también devalúa como una broma, pero tampoco todo el mundo está preparado para ello. La tercera forma, la cuarta y la quinta que te voy a contar, es apta para casi todo el mundo. La primera es para los que son fuertes y están preparados para usarla, y la segunda es para los que quieren practicar y desarrollarse. La segunda forma es una broma, una muy buena forma. Por ejemplo, un marido llega a casa y le dice a su mujer: a partir de hoy debes llamarme Dios, o tienes que ponerme Superman en tu teléfono ahora mismo. Ella le mira y le dice: vale, lo apuntaré. Y cuando tú y yo nos peleemos, ¿puedo llamarte por tu nombre abreviado, como Ma? Y entonces, así, la persona se relaja inmediatamente, se da cuenta de que es como una broma, se da cuenta de que le han devaluado una vez más. Practica la segunda forma, es genial, pero hay que practicarlo, hay que aprenderlo. El tercer método es el que más me gusta, es el más atrevido, es como un freno de mano que frena el coche a gran velocidad. La persona no espera que lo hagas y se pone a pensar en lo que has dicho. Cuando una persona te dice algo, te critica o simplemente no quieres escucharle, sientes agresividad por parte de esa persona, hazle una simple pregunta: ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me lo dices ahora? Y la persona empieza a pensar por qué lo está diciendo. Y tienes que hacer esta pregunta hasta que haya dos respuestas. Siempre habrá dos respuestas. La persona empieza a decir: bueno, yo soy esto, no aquello. Empieza a decir algo inaudible. Tú le dices: de nuevo, ¿por qué me dices esto ahora? ¿Cuál es tu propósito? Entiendo que quieras decir algo, pero no entiendo con qué propósito. Y la persona debe darse cuenta de que si lo está diciendo con un propósito. Ya hay dos propósitos. Uno dice: sí, porque quiero. Entonces puede decir: ¿por qué crees que lo quieres, que lo que tú quieres debe interesarme? ¿Por qué? Y haciendo eso, devalúas la conversación. El segundo punto es cuando la persona dice: porque quiero ayudarte. Y entonces puedes hacer la pregunta: ¿te he pedido que me ayudes ahora? Porque cuando no lo preguntamos y una persona nos da un consejo, eso es una agresión. Y aquí se puede decir a la persona: te he pedido ayuda. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Con qué propósito? Si yo no te lo pedí. Y entonces la persona empieza a darse cuenta de que lo que acaba de decir no le sirve a nadie. Cuarto método debe utilizarse con sinceridad, porque puedes hacerte daño a ti mismo, porque puedes caer en el autoengaño y decepcionarte. Esto es cuando respondes a la crítica o a la agresión con amor. No todo el mundo está preparado para este método. Aquí es necesario sentir. Es importante darse cuenta de que cualquier persona que es agresiva no siente amor. Su agresividad demuestra que busca amor. Cuando mi hijo está enfermo y dice palabrotas, no me enfado con él. Entiendo que ahora está enfermo, que tiene esa enfermedad. Si mi mujer está de mal humor, en un estado interior desequilibrado, tampoco me ofendo con ella. Intento averiguar cuál es el problema. Y aquí puedes averiguar cuál es el problema de la persona y decirle: mira, querido, ¿qué estás diciendo ahora? Quizás tengas algún problema o quizás yo pueda ayudarte de alguna manera. Una persona agresiva no suele esperar que la ayuden. Así que puedes hacerlo de esta manera. Puedes simplemente dar las gracias a la persona, puedes decirle: gracias, probablemente tengas razón hasta cierto punto, porque ves eso en mí. Puede que ahora no lo vea, pero te agradezco que me lo haya mostrado. Por favor, reza por mí para que Dios me ayude a darme cuenta y corregirlo en esta vida. Y la mente de uno cambia muy fuerte y rápidamente, pero una vez más uno debe practicar eso sinceramente. La quinta vía también es muy clara. Es cuando a uno le dicen algo y uno usa la autohumillación. Es decir, te humillan o te critican. La crítica también es una humillación. Y uno se pone aún peor. Y la persona se pierde porque quería herirte, pero tú no caes en la trampa. Y te pones aún más bajo de lo que él dice. Por ejemplo, a mí me dice: ¿estás todo tatuado? Yo digo: sí lo estoy. Y aún no has visto todo. Es muy feo. Me dice: eres idiota. Digo: no tienes idea de cuánta razón tienes. Pero no soy solo un idiota, soy peor que un idiota.
¿sabes? Así que cuando no crees que eres una persona muy importante, puedes utilizar este método con seguridad. Yo lo uso de vez en cuando en las redes sociales, cuando la gente me escribe comentarios negativos. Vladimir, eres tal o eres cual. Yo le respondo, ni te imaginas lo peor. Soy peor que todo lo que tú dices. El hombre dice, sí, lo eres. Yo digo, peor, aún peor. Cava más hondo. Y el hombre vuelve a decir, eso es, he dicho peor. Cava más hondo, amigo. ¿Lo ves? Así devalúas cualquier agresión humana. Ahora te he mostrado las 5 maneras. Lo primero que tienes que hacer es averiguar cuál de las 5 te funcionará a ti. Inténtalo. Y en segundo lugar, por favor, responda a la pregunta en el comentario. ¿Cuál de los 5 es el más fuerte?